a continuar con la... No, este ya es 7. Entonces, esa es el... Ay. Hola chicos, soy la profesora Rocío Balbuena y estaré con ustedes en el curso de matemática. Así que a prestar mucha atención puesto que les voy a ofrecer conocimiento y diversión. Vamos a empezar con la unidad número 7, Teorema de Pitágoras. Vamos a leer un poco de la biografía de Pitágoras. Es el fundador de la escuela pitagórica, una sociedad que, si bien era de naturaleza predominantemente religiosa, se interesaba también en la medicina, cosmología, filosofía, ética y política, entre otras disciplinas. Una de sus obras notables, Teorema de Pitágoras. Ok, vamos a empezar entonces con el Teorema de Pitágoras. ¿Y cómo es que se arma el Teorema de Pitágoras? ¿Cómo es que obtengo? Bueno, se empieza con el triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir? Que este teorema solamente es aplicable para el triángulo rectángulo. Y aquí puedo observar al triángulo rectángulo. Lo estamos observando con las letras A, B y C, sus vértices. Y tenemos los lados A, B y C, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo es que yo armo un teorema de Pitágoras? Teniendo en cuenta que voy a dibujar cuadrados que corresponden a cada uno de los lados del triángulo, ¿ok? Eso podemos observar en esta imagen. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta para este teorema? Lo siguiente, si yo tomo al lado A, que ahora vamos a llamar a este lado como hipotenusa, ¿ok? Entonces, el lado A es llamado hipotenusa. Ahora bien, el lado B y C serán llamados catetos, ¿ok? Entonces, B es llamado cateto y el lado C también es llamado cateto. Pero ¿cómo yo localizo a la hipotenusa? Yo sé que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y eso es lo que yo observo aquí. Este ángulo de 90 grados y en opuesta a este ángulo, es decir, el lado opuesto de este ángulo, es este lado, el lado A. Entonces a ese lado llamamos hipotenusa, ¿ok? Y los lados adyacentes a ella lo llamamos cateto, ¿ok? ¿Y por qué yo dibujé estos cuadrados? ¿Por qué coloqué estos cuadrados aquí? Porque voy a hallar el área de cada uno de estos cuadrados. Sabiendo que el cuadrado más grande que estoy observando tiene por lado A. ¿Qué quiere decir? Que su área es A al cuadrado. Ahora, yo quiero hallar el área de este otro cuadrado, donde sé que su lado es denominado C. C, C y C. Entonces, el área de este cuadrado es C al cuadrado. Y aquí tengo un pequeño cuadradito. Y su lado es denominado B. Entonces, el área de este cuadrado es B al cuadrado. Y como pudimos observar en el GIF, estos cuadrados ingresan totalmente en el cuadrado más grande. ¿Qué quiere decir? Que A al cuadrado es igual, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados
de ambos catetos B y C, ¿sí? Las letras, chicos, pueden variar, solamente que tiene que estar en minúscula sí o sí. Entonces, si se fijan que este cuadradito y este cuadrado ingresa perfectamente en el cuadrado más grande. Por eso dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras está basado en esta igualdad. Y de esta manera vamos a ir trabajando, ¿ok? Entonces, si se fijan nuevamente, ¿cómo puede ingresar tranquilamente cada superficie de los cuadrados en el cuadrado más grande? Entonces, para repetir un poco de la fórmula del triángulo rectángulo, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bien, ¿y cómo puedo presentar? Los triángulos rectángulos se pueden presentar de diferentes maneras. No siempre voy a tener la manera convencional, así. No siempre. El triángulo rectángulo puede presentarse de diferentes maneras. Entonces yo allí tengo que localizar la hipotenusa y a los catetos. Pero ¿quién es el que me guía para localizar a estos elementos? El ángulo recto. En este caso, en el primer ejemplo, el ángulo recto se observa aquí. Y la hipotenusa está en el lado opuesto de este ángulo. Si se fijan, aquí. ¿Sí? Entonces, todo este lado es considerado hipotenusa. Y los lados adyacentes al ángulo son llamados catetos. Y fíjense, en el ejemplo 2, mi triángulo rectángulo parece que está de cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el ángulo recto? Aquí. Donde se forma la L, ¿sí? Allí está el ángulo recto de 90 grados. Y el lado opuesto al ángulo lo tengo aquí. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es considerado como la hipotenusa. Ese lado es considerado la hipotenusa. Ahora, los lados adyacentes al ángulo, ¿sí?, son llamados catetos. Aquí puedo observar otro ejemplo, otra presentación de mi triángulo rectángulo. Y en este caso, parece que cuesta un poquitito detectar dónde está el ángulo recto. Pero donde se esté formando la L, allí está mi ángulo recto. O bien tomo mi regla y lo mido. Y donde marque 90 grados, allí está mi ángulo. Y determino que el lado opuesto a mi ángulo es determinado como hipotenusa. Y los lados adyacentes al ángulo, catetos. ¿Ok? Aquí tengo el último ejemplo. Esto sí, siempre se presenta así o del ejemplo 1. Siempre solemos ver, pero es importante conocer todas las presentaciones de un triángulo rectángulo. Ahora bien, entonces aquí sí tengo correctamente mi ángulo recto y el lado opuesto a este ángulo tengo aquí. Entonces el lado más largo es la hipotenusa y los lados adyacentes al ángulo son denominados catetos. Muy bien. Ahora bien, hay fórmulas derivadas. ¿Qué quiere decir las fórmulas derivadas? Siempre yo tengo en mente al teorema de Pitágoras. Mi fórmula dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, B y C. Es decir, aquí yo le tengo a mi hipotenusa que le llame a uno de mis catetos le llame B y a otros de mis catetos le llame C. ¿Puedo colocar otra letra? Claro que sí, puedo colocar. Bien, entonces, ¿qué quiero realizar con las fórmulas derivadas? A veces la pregunta es, ¿cuánto mide la hipotenusa? Ese es el lado que quiero buscar, la longitud de la hipotenusa. Entonces, para hallar la longitud de la hipotenusa, yo establezco lo siguiente. Yo sé que esto es hipotenusa al cuadrado,
Pero a mi incógnita, porque aquí ahora la incógnita es la hipotenusa, le está molestando este cuadrado. Y tengo que realizar la operación inversa a este cuadrado para dejarlo solo. De una forma de decir, ¿sí? Solo. Entonces, ¿a qué es igual? El cuadrado pasa al otro miembro como raíz, pero afecta a todo, ¿sí? B cuadrado más C cuadrado. Entonces, aquí yo ya tengo la fórmula para hallar la hipotenusa. Hipotenusa, ok. Ahora, ¿qué sucede cuando un cateto es la incógnita? Uno de los catetos. Y los demás datos sí tengo. ¿Qué tengo que realizar? Despejar nuevamente mi fórmula, ¿sí? Original, y voy a copiar aquí, a cuadrado más b cuadrado, quiero decir, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Y yo dije que la incógnita es b, mi cateto b. Quiero la longitud de mi cateto B. ¿Qué tengo que realizar? Ahora B es la incógnita. Y realizando transposición de términos, ya que aquí C es lo que me está molestando, entonces tengo que colocarlo en el otro miembro. En este caso, C es positivo, C al cuadrado. Entonces, al colocarlo al otro miembro, lo tengo que cambiar de signo. Entonces, a cuadrado que está en su miembro lo coloco. Menos C cuadrado. Yo ya pasé al otro miembro y con signo cambiado. Bajo mi incógnita, ¿ok? Ahora bien, si yo tengo ya de esta forma, a la incógnita la tengo aquí. Pero aquí tengo un cuadrado que me sigue molestando. Entonces, ese cuadrado tengo que pasarlo al otro miembro, en este caso con una operación inversa. Y el cuadrado, su operación inversa es la raíz. Entonces, B, ¿a qué va a ser igual? A la raíz de a cuadrado menos c cuadrado. Ojo con esto, chicos. ¿Cómo yo sé si realicé bien el despeje? Siempre tiene que estar adelante la hipotenusa y restándole el cateto ya conocido, ¿ok? Esto es en cuanto a que quiero hallar uno de los catetos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando no tengo C? Y va a suceder la misma cosa que realicé aquí con B, ¿sí? Entonces, si yo no tengo C, C es igual entonces a la raíz de ¿qué? Hipotenusa al cuadrado menos. ¿Cuál es el cateto que sí tengo? C es la incógnita. Entonces B es el cateto que yo sí tengo. Entonces B al cuadrado. Sencillo. Entonces estas son las fórmulas que yo tendría que manejar para poder hallar cualquier elemento de mi triángulo rectángulo. Repasemos un poco sobre el teorema de Pitágoras. Bien, nosotros ¿qué tenemos que tener en cuenta? La fórmula general del teorema de Pitágoras, donde dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Nosotros realizamos fórmulas derivadas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengo que un elemento del triángulo rectángulo no estoy localizando, realizo un despeje, pero a partir de la fórmula del teorema de Pitágoras. Hasta aquí nuestra clase del teorema de Pitágoras. Si tienen alguna duda de la clase, pueden dejarnos sus comentarios. Los espero en el próximo video. Hasta luego.